Continuamos de inmediato. Estados Unidos tiene en marcha una agresión militar contra Venezuela justificada en la falsa narrativa de una campaña contra el narcotráfico que apunta a la nación suramericana. Pero ¿qué dicen los organismos internacionales? Según informes oficiales más recientes de la propia oficina, National Drug Threat Assessment de 2024 y 2025 revelan que la DEA no trabaja en el combate hacia el narcotráfico, sino que lo administra en no desarticular redes criminales, las encubre y no protege a Estados Unidos del crimen organizado, sino que lo legitima. Según este informe basado exclusivamente en datos duros y argumentos contenidos en datos oficiales de la DEA, señala que Estados Unidos no es un estado víctima del narcotráfico, sino un narcoestado estructural, cuya economía, sistema financiero y política exterior está profundamente entrelazados con el crimen organizado. De la misma forma, dicho informe expone la forma en la que la DEA, en lugar de actuar como una agencia de inteligencia objetiva, funciona como un instrumento de propaganda geopolítica diseñado para criminalizar países como Venezuela, mientras se oculta la verdadera magnitud del problema dentro de sus propias fronteras. En este sentido, el World Drug Report de la ONU confirma que los Estados Unidos es el mayor consumidor global de cocaína y epicentro de una crisis de opioides sintéticos que causó la muerte de 48.000 personas por sobredosis durante el año 2024. El fentanilo producido en laboratorios de Asia, México y el propio territorio estadounidense domina un mercado lucrativo manejado por redes criminales que lavan cientos de miles de millones anuales mediante tecnología avanzada y explotación de vulnerabilidades locales. La paradoja es grotesca. Washington criminaliza a naciones productoras mientras su sociedad colapsa por el consumo y su economía se beneficia del narcotráfico. El informe destaca cómo Estados Unidos externaliza la violencia narcotraficante, igual que exporta armas y capitales lavados, revelando la hipocresía de una guerra antidrogas que solo sirve para encubrir su rol como principal narcodemandante global. Y como ya vimos, Estados Unidos es el mayor consumidor de estas sustancias, pero según organismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional, el Departamento de Estado de Estados Unidos, la Unión Europea y la ONU, el mayor beneficiario del narcotráfico. Estados Unidos encabeza la lista global de narcoeconomías con unos 300 a 500 mil millones de dólares anuales en flujos ilícitos, seguidos por territorios bajo influencia occidental como Islas Caimán, con 150 a 300 mil millones, y Londres con cifras que van entre 120 y 250 mil millones de dólares. Luxemburgo, Suiza y Hong Kong completan el top 5 de paraísos que lavan capitales del narcotráfico. La ausencia de Venezuela en esta lista, que sí incluye a Colombia con cifras que van entre 30 y 55 mil millones y México entre 35 y 65 mil millones, desmonta entonces la narrativa imperial que criminaliza al país bolivariano. En medio de este escenario, veamos cómo la ONU corrobora que Venezuela se consolida como territorio libre de narcóticos, mientras que la producción de cocaína a nivel global se dispara. Según el último informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, ONUD, Venezuela se mantiene como territorio libre de cultivos ilícitos tras 15 años de políticas soberanas, contrastando con el repunte del 34% en la producción global de cocaína en 2023. El epicentro del narcotráfico se concentra en Colombia, responsable del 67% de los cultivos mundiales de hoja de coca y del 53% de la producción de cocaína, impulsada por grupos paramilitares que controlan regiones del suroeste del país. La ONU alertó que la violencia asociada al narcotráfico, ejemplificada en Ecuador, los homicidios aumentaron de 7.8 a 45.7 por cada 100.000 habitantes entre 2020 y 2023. Ahora se expande a Europa Occidental mediante redes balcánicas. Este panorama desmiente las acusaciones históricas de Estados Unidos contra Venezuela y evidencia que las injerencias imperiales solo han exacerbado el flagelo del narcotráfico. ¿Pero qué busca Estados Unidos con esta narrativa? La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, reveló que la nación del norte busca un cambio de gobierno y una agresión militar injustificada para usar el país como ruta del narcotráfico y seguir robusteciendo así el negocio de la droga, que deja un 85% de dividendos a la economía estadounidense, además de apoderarse de vastos recursos que posee la nación bolivariana. El informe con Madeleine García.
En las manos de la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, todas las pruebas que desmontan la narrativa de Washington sobre el supuesto cartel del narcotráfico en Venezuela. Los informes de la ONU y de la mismísima DEA, la Agencia de Administración de Drogas de Estados Unidos, son contundentes. Durante estos 27 años seguidos, Venezuela no aparece como un país de relevancia en materia de drogas ilícitas, de estupefacientes y de narcóticos. Tampoco es un país de ruta del narcotráfico. El 87% sale por el Pacífico colombiano y no por el Caribe. Si tuviese alguna cabida de actividad internacional coordinada con los países involucrados, en realidad la concentración debería estar con sus barcos en el Pacífico, si es que de verdad no quisieran que esa droga llegue a los Estados Unidos de Norteamérica, si es que es la verdadera intención frenar el ingreso. Pero la intención, denuncia el gobierno de Venezuela, es un cambio de régimen con la excusa del combate al narcotráfico. Peor aún, necesitan el territorio para seguir alimentando el negocio de la droga. Según la ONU, deja 85% de dividendos a la economía estadounidense. ¿Dónde se quedan? En su sistema financiero. ¿Quiénes participan? Participa el sistema financiero, participan lo que llaman los brokers, los intermediarios que se encargan de la distribución en todo el territorio a través de narcobodegas y empresas de transporte que abarcan todo el territorio estadounidense. Participan las narcopandillas, que es la que se encarga del menudeo, del microtráfico. Participan los narcocamioneros, que son los que controlan todo el transporte de drogas a través de distintas rutas. Y está lo que llaman los narcosajones, que son las personas blancas adineradas de cuello blanco que trafican drogas entre políticos, fiestas y otras cosas, que les permite también recordar el nombre de Jeffrey Epstein. Estados Unidos tiene un show montado en el Caribe. Es una guerra contra su propia narrativa. Hay un cartel clandestino que aporta el 2,5% del PIB en ese país. ¿Quién se beneficia de esos negocios? Entonces dice la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que el comercio global de drogas ilícitas genera entre 426.000 y 652.000 millones de dólares anuales en ganancias criminales, que representa el 2.7% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos reconoce que la inversión inmobiliaria, las compras de lujo, los casinos, las operaciones bancarias son utilizadas como mecanismo para el lavado de capitales del narcotráfico en Estados Unidos. Todo esto lo dice el informe mundial. Admiten que lugares como Las Vegas o Atlantic City, donde se concentra una alta actividad de casinos, son permeados por el lavado de capitales. No lo digo yo, lo dicen ellos. Mientras Estados Unidos tiene desplegados 8 barcos, un submarino nuclear y 4.500 marines, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana también está desplegada y combatiendo el narcotráfico, como siempre lo ha hecho, donde se han incautado 56 toneladas de droga y neutralizadas 402 narcoaeronaves, además de otros puntos logísticos. Madeleine García, Telesur, Caracas, Venezuela. Y Nicaragua presenta su anteproyecto de presupuesto general correspondiente al año 2026. De eso estaremos hablando al regreso.